Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cara a Cara. Un verdadero placer tenerlos nuevamente en este espacio para poder conocer qué es lo que está pasando en nuestro país en el tema económico, en el tema de juventudes, en vista, obviamente, que falta muy poco para estas elecciones generales tan importantes para el destino de nuestro país. Y si hablamos de algo tremendamente preponderante, es la incursión de la juventud en la política de forma activa, con opiniones que muchas veces se separan de lo tradicional porque han vivido prácticamente toda su vida en este modelo del MAS que no ha ido del todo bien en las últimas 2 décadas. Para ello hemos invitado a un joven que tiene una carrera a su corta edad, de verdad, súper productiva, y queremos conocer un poco la visión de la juventud. José Andrés Roca Bacadíes nos acompaña. Él es director del Comité Pro Santa Cruz, además director de la Federación de Jóvenes Bolivianos. José Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Sandra? Bienvenido. Buen día. Ahí le agrego algo, también soy presidente de la Casa de la Juventud. Tengo una página que se llama Cuatro Hojas Estudio, donde comentamos lo que es un poco la historia de Santa Cruz, comentamos también lo que es a veces lo que está pasando, la coyuntura en el país, tenemos opiniones políticas también y bueno, creemos que es muy importante que la juventud se informe lo que es su pasado, conozca su historia, entonces por eso es que nace esa iniciativa de Cuatro Hojas y en redes sociales, porque en redes sociales es donde se le da el alcance a los jóvenes. Claro, dicen, ¿no?, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Así Y es es. importante que el joven se empape, conozca y tenga esa capacidad crítica para saber por quién va a votar y por qué va a votar por la persona que ha elegido. ¿Cuándo comienza, José Andrés, esta tu carrera y meterte, así zambullirte activamente en el comité, en esto de las juventudes, dirigiendo a un sector de la población tan importante? Bueno, esto empieza, yo creo que desde cuando empieza el movimiento el 21 de febrero, del el referéndum para ver si Evo se podía repostular, donde claramente se le dijo que no. Ahí yo con mi madre, con mis tías, con mis padres, siempre íbamos a todas lo que eran las ¿Vos cuántos manifestaciones años en las tardes. tenías? Tendría 14 años, por Claro, ahí, 13, adolescente, 14. ¿no? Entonces, bueno, vengo de una familia también que políticos de ambos lados, por los Roca y por los Bacadíes. Claro. Entonces, a partir de ese momento ya me empezó a gustar, me empezó a interesar. Y ya el año 2017, 18 ya empecé a participar en lo que eran los Golmos. Ya. Y ahí fue donde conocí la Casa de la Juventud del año 2018. Fui por primera vez, tenía 15 años. Y pasó un tiempo y no volví. Era bastante pelado, la gente que iba ahí era un poco más grande que yo. Y no me sentí cohibido, siendo que yo no soy una persona muy vergonzosa, ni mucho menos, pero la gente que participaba era un poco mayor que yo. Pero fui y quedó una semilla en mí y el año 2021 volví. El año 2021 volví ya de lleno, ya con 19 años, 18 Mayoría de edad ya. ya cumplía 19 ese año. Y volví, ya empecé a frecuentar las reuniones, ya fui miembro de la institución y con el paso del tiempo ya fui escalando, pasé de miembro activo a subdirector de recursos humanos, después pasé a ser primero vicepresidente y bueno, ahora estoy de presidente y bueno, nosotros estamos afiliados ahí al Comité Pro Santa Cruz, por eso es que soy director y en la anterior gestión fui asambleísta también. Mirá, le preguntaba a José Andrés, apenas llegó a nuestro estudio, ¿cuántos años tenés? 22. 22. Y le hice el comentario, ¿no has conocido otra realidad que la que ha propuesto políticamente el MAS prácticamente en toda tu vida? No, la verdad es que uno crece, pues no, me acuerdo yo cuando era chico lo que era pero me acuerdo muy poco lo que era el movimiento autonómico, me acuerdo las elecciones del 2010, que los candidatos eran Manfred y Leopoldo, que me acuerdo que eran parte de la Media Luna. ¿Cuántos años pues tenía ahí? 8 años. Y de ahí ya, con el paso del tiempo, tampoco han venido nuevos gobiernos. El 2020 no se lo puede quizás llamar un gobierno porque era un gobierno de transición y tuvo la pandemia, entonces no se pudieron ver políticas, no se pudieron ver lo que puede proponer la oposición dentro
de un gobierno, entonces esperemos ya pues que estas elecciones una vez por todas saquemos este modelo que está destruyendo este país y que nos tiene estancados, que no hay oportunidad para la gente y la economía cada vez está cayendo, entonces esperemos una vez por todas que la oposición gane. ¿Qué tendríamos que hacer y qué tendrían que hacer ustedes los jóvenes para poder colaborar de alguna manera para que esta realidad sea distinta? Bueno, yo creo, más que todo ahorita he visto que, que se ha lanzado un proyecto de Soy Voluntario de fiscalización electoral, si no me equivoco. Creo que es un deber de jóvenes, medianos, grandes, chicos, todos, adultos, ser parte de lo que es el control y la fiscalización del voto. Y quizás aquí dentro de Santa Cruz no vayan a hacernos fraude, pero ¿qué pasa en las provincias? Claro. ¿Qué pasa, en el campo, ¿no? Ajá, ¿qué pasa quizás en algunos barrios que están un poco más alejados? Porque quizás dentro de la ciudad no se van a atrever a hacer el fraude, pero en las afueras es donde está el problema. Entonces es ahí donde hay que hacer el control. Entonces yo creo que es responsabilidad de todos, no solamente hacer un control del voto, sino informarse por cuáles son las propuestas y votar por propuestas, no votar por nombre. Exacto, porque definitivamente se necesitan un montón de cambios. Te escuchaba el otro día en una entrevista muy linda con la gran Maggie Talavera y vos hablabas de una de las cosas que contribuye a que esa Bolivia de la que hablaba, esa Bolivia estancada, pueda mejorar, y vos decías, el tema de educación es básico. Sí, bueno, con la Casa de la Juventud nosotros todos los meses hacemos una acción social, una actividad donde quizá ayudamos a una escuelita, algún colegio, vamos a algún asilo, algún refugio, y 2 veces al año tenemos lo que se llaman trabajo de verano y trabajo de invierno, donde nos vamos a una provincia, a una comunidad fuera de la ciudad, a arreglar lo que es un colegio, un kinder, que están en malas condiciones, y es ahí donde realmente se ve la precariedad que tiene el estudio en las provincias. Nosotros decimos que para nosotros es un fin de semana, que no vamos a salir con nuestros amigos, y que no va a significar quizás tanto ir a pintar un colegio, a arnizarle las mesas, a masillar, arreglarle las goteras que tienen, pero para ellos sí es un cambio. Para ellos sí es un cambio, y eso que no es deber nuestro, nosotros lo hacemos netamente por compromiso con la sociedad. Y cuando vemos a esos chicos llegar al colegio, porque una vez nosotros terminamos el trabajo, van los niños a ver su colegio, ven su colegio todo pintado como nuevo, ahí les da esa motivación para estudiar. Pero no es un tema de que el colegio tiene que estar pintado, sino que no hay ítems para maestros. Ya hemos visto también colegios donde primero, segundo y tercero pasan un mismo curso con un mismo profesor, y es como que los chicos que están en primero básico con los que están en tercero básico están aprendiendo lo mismo y el profesor tiene que partirse. Y eso no puede ser porque, como lo decía yo con Maggie, ¿cómo se construye algo? Primero se ponen los cimientos. Ya, y los cimientos en este caso es la educación. Desde que entran los chicos a guardería, tienen que haberlas. He visto que hay guarderías municipales, no sé cómo serán en provincias. De ahí pasan ya a lo que es la educación primaria, la educación secundaria, donde quizás muchos jóvenes se salen de la educación secundaria a sus 15, a partir de los 15 o quizás antes, para tener que trabajar, para sustentar a su familia. Y es ahí donde la educación ya se pierde, porque después ese joven que se tuvo que salir del colegio porque no podía seguir estudiando, porque tenía su abuelita que está enferma, su papá que está enfermo y tenía que ayudar trabajando. Les toca asumir más temprano, ¿no? Les toca asumir una responsabilidad que no le corresponde, lamentablemente por situaciones de la vida. Pero yo creo que debería haber más motivación para los jóvenes a estudiar. En su momento, el año 2023, con este grupo que tenemos de 4 hojas, fuimos a San Ramón, a Concepción y a San Javier a darles charlas a los jóvenes y a regalarles libros para darles justamente esa motivación de lo que es el estudio. Entonces yo creo que el próximo gobierno tiene que invertir 100% en la educación,
porque esta educación, como yo lo decía, el país no va a cambiar de aquí a 5, 10 años, quizás no 15. Van a haber mejoras si se cambia de modelo, lógicamente, pero para cambiar un país hay que ver más a largo plazo e invertir en los jóvenes que están entrando, empezando el colegio dura 14 años, y de ahí que pasen a la universidad, es que tengan una formación técnica y una formación profesional. He visto igual datos de cómo se sabe que un país está creciendo es por la cantidad de ingenieros que saca. Entonces, yo creo que la educación es el tema más importante que tiene que tener los proyectos políticos en una siguiente gestión. ¿Y alguna de las candidaturas a la presidencia han tocado, has escuchado hablar de educación, de la mejora o de las mejoras de las que vos mencionas? Bueno, el miércoles 9 de julio hubo un foro con candidatos que fue organizado por la CANEP y la Federación de Jóvenes y se tocó el tema de la educación. Nosotros como jóvenes planteamos un par de preguntas a los candidatos y hablaron obviamente de que había que mejorar la educación, la infraestructura, obviamente para mejorar ya sea con más maestros, para mejorar la infraestructura se necesita un nuevo pacto fiscal, ¿ya? Porque no puede ser que el 90% de los recursos se queden en el Estado y el resto, ese 10% se reparta entre los 9 departamentos y sus universidades. O sea, es un absurdo de que un Estado, porque es un Estado obeso, un Estado inmenso, se quede con la mayoría de los recursos y no se invierta en lo que es educación, salud, servicios públicos. Entonces, para mejorar eso, yo creo que el pacto fiscal es lo más importante que tienen que tener los candidatos. Y algunos lo mencionaron, esperemos que cumplan su palabra y que puedan invertir en la educación. ¿Qué otro factor crees que en estos prácticamente 20 años ha llevado al país al estado en el que ahora se encuentra? La ignorancia. Que viene íntimamente ligada a lo que Sí, decías de la educación, ¿no? sí, justamente yo escuchaba una charla el otro día, como en el año 1900 Santa Cruz tenía un índice de alfabetización del 47%, si no me equivoco, y para el año 2000 o el 76, no estoy seguro, el índice de alfabetización en Santa Cruz era del 97%. Entonces, a diferencia de Santa Cruz con Bolivia, es muy grande en tema de educación, en tema económico. Santa Cruz sostiene lo que es la economía nacional y desde siempre el Estado centralista no permite que Santa Cruz pueda mejorar su economía. Porque dicen, como decía la candidata a vicepresidente de Andrónico en el foro, el hub de Virubiru no se hizo por el golpe de Estado. Sí, y ahí Samuel le dice, quiero aclarar, el señor Cronenberg en la entrevista dijo que no se hizo por serlo regional, no fue por un golpe de Estado ni por un paro cívico. Entonces, ahí está claro de que no quieren de que Santa Cruz se desarrolle y no les importa si el resto de departamentos no se van a desarrollar con tal de que Santa Cruz no se desarrolle. Entonces, Santa Cruz puede crecer y Bolivia puede crecer a la par de Santa Cruz. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando el partido de gobierno habla de que tenemos que ser bolivianos, que todos somos iguales, pero claramente para el gobierno no somos iguales por estas diferencias. Y aparte es como el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí. Si mejora Santa Cruz, si se le da las posibilidades a Santa Cruz, mejora el país. No es únicamente el beneficio para esta región, definitivamente, porque estaba escuchando que dentro de las propuestas también, Osvaldo Barriga, por ejemplo, decía que hay que abrir los cielos, hay que permitir que los productos salgan, ganar nuevos mercados, que haya la posibilidad de sacar el tema de los cupos, las exportaciones que sean libres, a los precios que se rigen en el mercado internacional, tampoco se está permitiendo desde hace tiempo. Sí, sí. Bueno, yo creo que la economía tiene que liberarse por completo. Tiene que liberarse por completo porque ahorita estamos con un dólar y está más del doble del valor oficial ya hace cuánto, desde que entró este gobierno el dólar oficial está a 6.96.
Quizás sí, en su momento hubo estabilidad, pero en el momento que dejaron de hacer las exploraciones de gas, ya no se exportaba, empezamos a ser importadores y ya la economía no se podía sostener. La subvención de combustible tampoco se puede mantener. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los dólares vuelvan a ingresar al país? Liberando las exportaciones. Y no solamente son exportaciones de soya, exportaciones de productos los más comunes que se exportan, sino se puede hacer exportación de servicios. Bolivia puede ser un hub tecnológico como lo es Uruguay. Hay jóvenes que pueden tener sus empresas de marketing y hacerle marketing a empresas de otros lados, servicios de arquitectura, y que puedan recibir su sueldo con fintechs que no regule la ASFI, que no tiene conocimiento de lo que son las fintechs. O sea, no son gente competente para regular cosas que no entienden. Entonces, no solamente las exportaciones tienen que ser del sector productivo o industrial, sino también pueden ser exportaciones de servicios y permitir que los jóvenes, que son normalmente los que prestan estos servicios tecnológicos, Claro. puedan, si quieren trabajar por una empresa de Paraguay, si quieren trabajar por una empresa de Colombia, de Estados Unidos, de Rusia, de China, donde les dé la gana, que ellos puedan hacerlo libremente. Y para eso se necesita una ley de exportación de servicios, como también se necesita una ley de emprendimiento. He visto que en Colombia el año 2020 hicieron una ley de emprendimiento y a los 2 años se formalizaron más de 120.000 emprendimientos. Obviamente es una economía más grande que la nuestra, con una población más grande que la nuestra, pero ¿cuántos emprendimientos se podrían formalizar aquí si existe una ley de emprendimiento? Si existen los incentivos para que los jóvenes se formalicen. Porque ahorita no existe el formalismo. La tributación en Bolivia, a nivel, claro, la exportación en Bolivia, el 42% de la tributación la da Santa Cruz. Y eso que cuando uno, y esto estoy citando porque tengo una charla que dio un amigo, la tengo fresquinga. Cuando uno abre una empresa y abre una sucursal, por decir, la casa matriz está en Santa Cruz y uno abre su sucursal en Cochabamba, en Potosí, la tributación de las sucursales es en el departamento donde está la sucursal. Por supuesto. Es decir, Cochabamba, claro. Potosí. Entel, su tributación es la única empresa que las sucursales en Santa Cruz y en otros departamentos tributan en La Paz. Tributan en La Paz. O sea, es algo inconcebible. Claro. Entonces esa cifra es una cifra mentirosa. Entonces, realmente todo lo que ha hecho este gobierno desde que entró ha sido destruir y perjudicar al empresario, al emprendedor, a la persona que trabaja al exportador, al productor, al joven que quiere estudiar, porque cada vez la situación es crítica, al político que quiere surgir. Ahí tenemos a nuestro gobernador preso. Y volviendo al tema de que no es solamente el movimiento al socialismo el que es un opresor hacia Santa Cruz, sino históricamente, igual como decía este amigo, si uno ve los monumentos que tiene Santa Cruz, 9 de cada 10 son personas que fueron o perseguidas, o exiliadas, o asesinadas por el Estado boliviano. Claro. O sea, uno ve en otros países héroes que tienen y han sido asesinados en batallas por su país. Aquí, Melchor Pinto, Ignacio Guarne, Cañoto, todos han sido perseguidos por el Estado boliviano. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros nos sintamos bolivianos? Si desde la fundación de este país, lo único que han hecho es perseguirnos, y lo único que hemos hecho nosotros como cruceños es tratar de mejorar el país, las condiciones de los 9 departamentos, no solo la nuestra. Es cierto eso. Si uno se pone a revisar, a repasar la historia, básicamente es lo que vos decís, ¿no? Y ni los adultos, ni los jóvenes, o no voy a generalizar, no conocen muchas veces porque en estos 20 años en ningún texto de historia están estos líderes, estos mártires. No existe en ningún texto del colegio o de las escuelas la historia de ninguno de los personajes que vos estás mencionando. Y ese también es un error del Estado actual, ¿no? Lo que pasa es que ellos tratan de que nosotros no tengamos nuestra identidad. Y como decía Sergio Antelo, si no me equivoco, el arquitecto. El pueblo que no conoce su identidad tiende a desaparecer.
Entonces, ellos quieren que nosotros desaparezcamos. En su momento, no me acuerdo qué presidente fue, que le dijo, les damos 50,000 pasaportes y se van de Y Santa Cruz. váyanse. Entonces, ellos no quieren que Santa Cruz exista. Y ese es un problema porque nosotros también somos bolivianos. Pero por supuesto. También somos bolivianos en nuestro carnet. No, quizás dice, nació en Santa Cruz, Bolivia. Claro. No dice Santa Cruz, España, Santa Cruz, Argentina, Santa Cruz, California, absolutamente nada. Somos bolivianos, entonces los jóvenes de ahora no conocen a estos grandes mártires, estos héroes que tenemos en Santa Cruz, porque justamente la currícula escolar la mandan desde La Paz. Todo viene desde La Paz. Y no estoy culpando a los paseños. Yo digo, es el Estado central que trata de imponer una idea. ¿Por qué nosotros no podemos tener una autonomía de currícula escolar? Claro. ¿Por qué no desde Santa Cruz no podemos decir, esto se va a enseñar en Santa Cruz? Porque somos un país muy diverso. Quizás lo que se va a aprender en Tarija no va a ser lo mismo que se va a aprender en Potosí. Lo que se va a aprender en Cochabamba no va a ser lo mismo que se va a Claro, aprender en no Santa es Cruz. exclusivo de Santa Cruz, Lógico, es un derecho, ¿no? que tenemos, el Claro. conocernos. Claro, cada departamento tendría que tener la potestad de decir qué quieren aprender en sus escuelas. Obviamente también hay que aprender la historia nacional, Claro, pero también tenemos que aprender nuestra historia la local. regional. Exacto. Porque quizá dicen, y esto lo digo, que es un invento. Juancito Pinto, ¿para usted existió Juancito Pinto? En los años que tengo de vida, no. Juancito Pinto, un niño de, ¿cuánto? 10 años, que cruzó la cordillera de los Andes descalzo, comandando un ejército, tocando el tambor. Eso fue imposible. Se muere de hipotermia, pero un niño de 10 años. Entonces, así han sido inventos del gobierno para crear héroes. Y está bien, a veces uno tiene que crear héroes. Pero que no nos vengan a decir en Santa Cruz que Juancito Pinto, líder de la Revolución Boliviana o de lo que fuera, está bien, nos lo pueden contar. Podrían, que me enseñen quién fue Cañoto, quién fue Ignacio Warnes, quién fue Ana Barba, quién fue Melchor Pinto, quién fue Germán Bush, quiénes redactaron el memorándum de 1904, quiénes fueron Jorge Roca Pereira y Gumercindo Coronado. Esos son líderes de Santa Cruz, son mártires de Santa Cruz. Entonces, tenemos nosotros la obligación como cruceños de aprender y conocer nuestras raíces, nuestra historia, lo que han luchado, quienes han sido también los mártires de Terevinto. Entonces, sí, esas historias que han sido cruentas, pero muy duras, y que por ahí un perdido, aparece alguien que te pueda narrar todo lo que ha padecido este pueblo, ¿no? Y jóvenes como vos que tienen estos espacios en redes sociales están reviviendo estas historias que no pueden morir, porque uno tiene que saber cómo estamos todavía parados. Y sin ser netamente cruceños, ¿cuáles son las historias de nuestro país, pero las reales, contadas por la descendencia, los nietos, los bisnietos, que la conocen más que nadie y no impuesta por el gobierno de turno, el de ahorita, el de antes, que te van transformando la historia a su conveniencia para como adoctrinar a la gente y que salgas del colegio odiando, con rencores, con frustraciones, Es duro porque lo que ha hecho el MAS durante todo este tiempo creo que es eso, el incentivar el separarte de tu país. Son 500 años que ellos nos tuvieron bajo su bota o su yugo, ahora son 500 años que nos corresponden. Bueno, Las cosas no funcionan así porque al final las cosas que pasaron atrás y fueron mal hechas, corregirlas y mejorarlas, pero no vivas en función a cosas que no existen y personas que murieron hace 500 años. si uno se pone a escuchar la radio Causa Chuncoca, que está en el cuartel general del Laucaeñe, en el Chapare, donde está asentado el prófugo de Evo Morales, hoy uno va a escuchar como que los Cambas hicieron esto, los Cambas hicieron esto. Yo me acuerdo y lo tengo muy presente, año 2022, en el paro de los 36 días, en uno de los momentos que ya estaba en mi casa, porque los 36 días yo estuve bloqueando porque nos correspondía tener un censo
que se debería hacer cada 10 años. Sí, hace 13 años se hizo el censo y hasta ahora no tenemos resultados. Recuerdo que estaba viendo tele y había un canal que se llama Aviala. Ya. Entonces dije, a ver, ¿qué será este canal? Cuando entro, le pongo el canal, veo un grupo de indígenas que estaban asentados como en un cerro, en un valle de rodillas. Y había unas personas blancas, rubias, atrás de ellos, apuntándoles con su rifle. ¡Pam! Y de ahí los mata. Entonces yo me pongo a pensar, estos canales rurales son los que les llegan a estas poblaciones. ¿Por qué? Porque no les llega quizás un canal internacional y de esta manera es que los adoctrinan y ellos crecen con ese resentimiento, siendo que no es verdad. No estoy diciendo de que no haya ninguna persona que sea racista, ya sea camba, sea colla, sea chapaco, porque los discriminadores o los racistas hay de todas las religiones, de todas las razas todos los lugares. y de todos los lugares. No es independientemente de dónde viene uno, sino es un tema ya más de la persona, de la crianza que tiene. Entonces, ellos crecen viendo esto porque no tienen quizás otro canal donde ver tele, otra radio y los adoctrinan. Los adoctrinan y es por eso que tiene tanta fuerza este movimiento indigenista del movimiento al socialismo que gracias a Dios va a dejar de existir. Estas elecciones, el movimiento al socialismo, como partido, pero no la idea. Claro, porque así como tomó 20 o más años formar esa idea en la mente y en los corazones de mucha gente, va a tomar su buen tiempo también en que desaparezcan, si es que desaparecen, ¿no? Y pueden darse cuenta que la realidad y las intenciones son netamente otras. Bien que has tocado el tema del MAS y todo lo demás. Salió con rima. Con rima. ¿Qué opinión te merece Andrónico y su candidatura? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo porque yo me acuerdo, ¿qué año pues sería Andrónico? Tendría 28 años, es unos, sí, 10 años, o quizás un poco más, digamos, quizás Andrónico unos 32. Ya se escuchaba hablar del nombre Andrónico Rodríguez, el sucesor de Evo, el ahijado de Evo, que fue formado en Cuba, quizás viene de la línea de Evo Morales y fue formado la vicepresidente de la Federación de Cocaleros del Trópico, sindicalista, igual que Evo. Yo creo que es su continuidad. Por más de que ahorita puede que diga que están peleados, que Evo no la apoya. ¿Crees que es una farsa? No creo que sea una farsa. No creo que una farsa porque yo estoy convencido de que Evo sí quiere ser candidato. Ya le han dicho que no puede, pero yo creo que va a llegar un punto en el que le va a decir, hijito, volvé a casa. Volvé a casa, yo te apoyo, y que le va a dar su apoyo. Porque quizás Andrónico de los políticos, los candidatos de izquierda, va a ser el que va a tener más apoyo. Entonces, yo no creo que sea una farsa que estén peleados, pero creo que sí se van a reconciliar. Creo que sí se van a reconciliar y ya se la ha escuchado decir a la candidata de Andrónico a su vicepresidente de que no lo van a perseguir a Evo. Claro, se ha escuchado. Claro, porque ella era ministra de Desarrollo, si no me equivoco, en la gestión de Evo, es cercana a Linera, según lo que se dice. Entonces, es su continuidad. Y clarito, bueno, el miércoles 9 de julio se la escuchaba en el foro con los candidatos que fue organizado por la CANEB y la Federación de Jóvenes, de que el hub de Virubiru, como dije antes, no se hizo por el golpe de Estado. Y la abuchearon, ¿no? Sí, la abuchearon. Entonces, la narrativa de golpe de Estado es de ese lado. Entonces, continúa siendo la continuidad. Por más jóvenes que sean, las ideas la tienen. Y finalmente el voto duro que continúa teniendo Evo Morales, a pesar de que no sea candidato, está sujeto a que el jefe diga, vamos para allá y van todos para allá, ¿no? Y si al final, cercano a las elecciones, le dice, ok, todos los que iban a votar por mí, voten por aquel, probablemente suceda tal como vos lo decís. Y del Castillo es lo mismo que Evo, es parte del mismo modelo, ha sido parte de este gobierno que nos tiene como nos tiene, pero ahora como que levanta las manos y yo no fui como Pedrito Fernández en su canción, ¿no? Claro, o sea, a ver, Eduardo del Castillo fue ministro de gobierno
durante 4 años de los 5 años de la gestión de Luis Arce. Entonces, él ha sido la persona que mandó a detener a Luis Fernando Camacho injustamente por persecución política. Y ahora que sale del gobierno, ya hemos propuesto 2 leyes, dos proyectos de ley como candidato. O sea, son cosas, porque si vos sos parte de este gobierno, ¿por qué no le dijiste al presidente que era cercano a él, presidente, hay que hacer esto para mejorar la crisis? Son de discurso para afuera. Y volviendo a lo que era el tema del Chapare, yo creo que no debería haber elecciones en el Chapare. Porque si no pueden ingresar, si no puede haber la fuerza de seguridad, no puede entrar la policía, no pueden entrar los militares porque están acuartelados, no, que han dicho que quieren crear su propio banco, o sea, han dicho prácticamente sedición, digamos, traición a la patria. Entonces, con la misma fuerza que actúan aquí en Santa Cruz cuando hay una protesta, deberían estar allá. Y dicen, lo escuchaba yo a Del Castillo en el debate presidencial que hubo en Red 1, que le dicen, ¿por qué no detuviste a Evo Morales? Porque no queremos causar muertos, porque los gobiernos pasados no compraron armamento, no compraron no sé cuánto. 20 años tuvieron. Y se la quería echar a los gobiernos antes de los 2000. Exacto, sí, sí, escuché que no habían dotado a los policías de los recursos ni el armamento necesario y por eso no lo detenían a Evo Morales. Es insólito. Es insólito y por menos hay gente presa, ¿no? Sí. Por muchísimo menos, sin derecho a réplica, aparte detenidos, llevados forzosamente y de manera arbitraria a lugares o cárceles invivibles, como es donde está precisamente Luis Fernando. Y de la derecha, centro, ¿cuál es tu candidato o el potencial que encontrás, por ejemplo, en Samuel Doria Medina? Vamos por nombre. Lo bueno y lo malo a criterio tuyo o a criterio del grupo de jóvenes que trabajan con vos permanentemente. Bueno, yo no me decanto por ningún candidato político. Soy apartidario, no soy apolítico porque la política me gusta. Pero vas a votar por alguien. Sí, voy a votar por alguien que todavía no tengo definido. Yo creo que el 17 de agosto, cuando llegue a la urna a votar, ahí voy a poner una X por el candidato que yo crea que me representa, el tema de o que puede hacer un cambio. Claro, porque el tema de campaña todavía no ha comenzado y tienen que realmente convencer a muchísima gente que por las encuestas hay 20 y tantos de gente que va a votar en blanco o nulo y es una barbaridad. Entonces hay todavía mucha carrera por recorrer. Pero lo bueno y lo malo, a criterio tuyo, de Samuel y José Luis Lupo, su candidato a vice. Bueno, a ver, Samuel es una persona que ha hecho un gran trabajo por este país, un empresario que ha dado muchas oportunidades de trabajo a los bolivianos, una persona que ha invertido en La Paz, en Santa Cruz, bueno, en los 9 departamentos me imagino que hay Burger King, entonces una persona que ha dado trabajo. Si bien hay cosas que, a ver, aquí tenemos un poco las propuestas, ya, claro, revisemos. Quiero revisar. Dale. Aquí antes está la de unidad. La primera está Eduardo del Castillo, sí. Ya. Ok. ¿Lo pillaste? Sí, o sea, en el tema de los 100 días, yo no sé qué tanto podrá cambiar el país en 100 días. Si fuera él el presidente, si sale él electo y tiene una propuesta de gobierno que dice que en 100 días va a haber recorte inmediato del gasto público, en 2.483 millones, eliminando privilegios burocráticos. Esto incluye la reducción del 40-60% de publicidad, viáticos, consultorías inmobiliarias. También dijo que su primer decreto va a hacer cortar lo que son viajes, festejos, y eso a mí me parece que es muy bueno. Me parece que es muy bueno. Ojo, yo no tengo preferencia por ninguno de los candidatos, pero si va a haber un recorte presupuestario del país que está en déficit y las empresas son deficitarias, yo creo que no es que va a mejorar la economía, pero sí va a haber menos gastos, los créditos van a ser menores o va a haber hasta más facilidad para pagar esos créditos porque no va a haber el déficit por un aparato que tiene más de 800.000 empleados. Lo que sí
no me gusta tanto Samuel es que Samuel es Estado, Estado, Estado. No es tanto de reducir el Estado, obviamente dice, sí, vamos a reducirlo, pero en lo personal quizás me gustaría que se reduzca un poco más. Si Samuel quizás es el candidato que está en mejor posición el día de las elecciones, va a haber mucha gente que va a votar por él, porque yo tengo mucha gente que conozco que dice, todavía no sé por quién voy a votar por el que esté primero en las encuestas. La mayoría de nosotros estamos así, ¿no? Yo comparto plenamente esa postura. No es que votan por convicción, porque los convence un candidato. Claro, cercano a las elecciones mucha gente dice, yo voy a votar a ganador. El que esté primero va a obtener mi voto, ¿no? Porque lo que la gente quiere, o por lo menos la mayoría de lo que quiere la gente, o la mayoría de gente, lo que quiere es el cambio. ¿Y Tuto y Juan Pablo? Bueno, Tuto y Juan Pablo. Tuto como Samuel han sido candidatos hartos años, 2014, 2005, 2020. Entonces, a ver, en tema de Tuto, algo que yo critico quizás es que creen que la digitalización del país, bueno, es necesaria la digitalización del país, ¿ya? Pero no es lo urgente, no es lo urgente. Quizás no en el primer año van a decir vamos a digitalizar lo que son los hospitales para que no haya cola. ¿Cómo puedes digitalizar algo si no tenés los ítems para los médicos, no tenés los recursos para los medicamentos? Entonces, como decía yo, Samuel o Tuto, sea cual sea el que sea el ganador, yo creo que lo más importante y donde se tienen que centrar tras que empiece su gobierno es un nuevo pacto fiscal. Un nuevo pacto fiscal que va a beneficiar al... Disculpa que te interrumpa, José Andrés. Para la gente como yo, como vos, como quien nos está mirando, cuando se habla de pacto fiscal, nosotros a veces somos como ovejitas, vamos con el rebaño para el mismo lado y repetimos muchas veces el pacto fiscal y no lo entendemos qué es el pacto fiscal, para que la gente, ciudadano de a pie, como todos nosotros, entienda de qué estás hablando. Bueno, el pacto fiscal es redistribuir los recursos entre los departamentos. Como decía anteriormente, el 90%, del 100% de los recursos, el 90% se lo queda al Estado y el 10% va para los 9 departamentos y para las universidades. De acuerdo. Ya, no, la Universidad Gabriel René Moreno recibe más recursos que la gobernación. Entonces, ¿qué puede hacer la gobernación con las 15 provincias y los 56 municipios que tiene? Últimamente nada. Nada. Entonces, si se hace un pacto fiscal donde haya quizás un 40 de presupuesto, el 40 sea para el Estado central, para eso tendrían que achicarlo, achicar sus competencias, achicar la burocracia, porque para sacar un trámite, ahí tiene que esperar 10 días y tiene que pasar un sello, otro sello, otro sello, otro sello, otro sello. Por pura gente que está contratada para poner sello. Exacto. Porque son compañeros del partido. Entonces, y con un costo aparte, y cuando acordás... Y con sueldazo, todavía hemos visto el ingenio de, que está, no me acuerdo... San Buenaventura, San Buenaventura. O sea, un lugar donde no se produce caña. O sea, es absurdo. He visto el otro día, que no soy fan de María Lindo, que se fue a una oficina pública donde los muebles, hace 2 años creo que la habían inaugurado, seguían con plástico, no había nadie trabajando más que un portero, y hay gente que recibe sueldo y está echada, porque son compañeros o son fantasmas, y de ahí es donde me lean. Entonces, ese tipo de es que el Estado no se la puede dar de empresario. El Estado está para garantizar que se cumpla la ley, de que haya seguridad, de que hayan políticas que ayuden a los emprendedores, que ayuden a los empresarios, que ayuden a los exportadores, que ayuden a la sociedad civil. Porque no vamos a hablar de que solamente los empresarios tienen que salir beneficiados, sino todos los bolivianos. El que trabaja, el que vende pastillas afuera de una fiesta, el que vende agua en los semáforos, o hasta el gran empresario, todos tienen que ser tratados como iguales. Entonces... ¿Y tributariamente hablando también? Y tributariamente hablando también. O sea, no puede ser que, a ver, es como un ejemplo que esto lo dice mi abuela, que dice, yo no entiendo a los socialistas, dice. A ver, es como que 2 compañeros, uno estudia y se raja estudiando, y se saca 100 en el examen. Y el otro compañero
que no estudia, juega play todo el día, duerme, se sacó 10. Y uno que se rajó estudiando tenga 100 y el otro que no le importó nada tenga 10. Y que el profesor le diga, ya está bien, para equilibrarlo, le vamos a dar 45 de tu nota y esa persona se queda con 55 y la otra se queda con 55. O sea, no es justo, ¿no? Una persona se esfuerce y la otra no, y que tengan lo mismo. Entonces, no se puede permitir de que haya personas que sostengan a otras personas, porque hay los impuestos a grandes fortunas, hay muchos impuestos que tienen que desaparecer. Claro, y aparte que en Bolivia, y nos ha pasado a muchas personas, el hecho que seas profesional es un castigo, porque el impuesto de tu trabajo o de tu capacitación como profesional, el ejercicio profesional, cuesta y tenés que pagarlo y tenés que tributar por haber estudiado y tratar de mejorar la calidad de vida, por lo menos de tu entorno inmediato. Es un país raro, son leyes raras. Son leyes raras que solo benefician a los que están dentro del poder, todo, a los políticos. Entonces, ellos piensan en ellos, en su bolsillo, en que yo creo que ya como estará a darse ahorita, ay, se viene, ya me voy a ir a otro país con todos los milloncitos que he robado, mis hijos se van a quedar con las tierras que han comprado, o qué irán a hacer. La verdad es que ellos pues piensan en beneficio propio. Y la verdad es que yo no conozco casi ningún político que piense en beneficiar al país más que beneficiarse a él. ¿Ni los de la derecha? Hay, pero no me gustaría nombrarlo porque justamente, bueno, yo no puedo tener una posición partidaria, se lo puedo decir de que acabe no hay problema, secreto pero sí de sumario. Yo creo que sí hay políticos, ya sea de Unidad y de Alianza Libre, o de Súmate, o de hasta gente de Rodrigo Paz, que hay gente que sí piensa en beneficiar al boliviano y no beneficiarse al mismo. Como también hay el que dice, yo me voy a beneficiar. ¿Para qué voy a entrar? ¿Para qué me voy a ir a vivir a La Paz? Alguien que es de Beni, Pando, Sucre, Tarija, Potosí, Santa Cruz, digamos. Y precisamente estabas hablando del partido de Manfred. ¿Qué opinión te merece la fórmula de Manfred Reyes Villa? Te estoy preguntando más o menos en el orden en el que están ubicados en las encuestas. Comencé por Andrónico, que fue un grave error porque está en tercero, por lo menos aparentemente, pero bueno, Samuel, Tuto, Andrónico y Manfred. Bueno, tema Manfred. ¿Y Medrano, le aporta o no le aporta? Bueno, pues yo me acuerdo, la primera elección que me acuerdo, que tengo memoria, es la del 2010, y estaba candidateando Manfred. Ahí se tuvo que ir. Y bueno, me parece a mí ya que, la verdad, yo no sé si ya hay políticos que ya tienen que retirarse. No hablo en este caso de Manfred, puede ser Tuto, puede ser Samuel. Pero yo creo que esta elección va a ser la última elección de Samuel, Tuto y Manfred. Porque ya al 2030 yo creo que ya va a haber paso a nuevas generaciones. En caso de Medrano, yo creo que Medrano sí le suma a Manfred. Recién en la encuesta que salió de cuáles eran los candidatos mejor vistos a nivel nacional, primero salió el Capitán Lara y de ahí salió Medrano. Aunque yo siento que Medrano le mintió a los cruceños. Le mintió a los cruceños porque él estaba haciendo su trabajo de concejal, lo estaba haciendo bien. Había mucha gente que lo quería, incluso en su momento él sacó su sigla, SAO, recolectó firmas porque iba a ser candidato a alcalde. Y ahora lo vemos que se lanzó a candidato a vicepresidente con Manfred, que en su momento su asesor, obviamente no él, pero su asesor dijo que los cruceños no dábamos para vicepresidente o que solo para ministro, ¿no? O algo así similar. Claro, como desvirtuando nuestras capacidades. Exactamente. ¿No? Entonces, y bueno, ahora quiso redimirse poniéndolo de cruceño. Pero yo he visto que ya la imagen de Medrano quizás en Santa Cruz bajó, pero que en los otros departamentos sí existe. Entonces yo sí creo que es alguien que la ha sumado. No estoy diciendo que sea una persona que no se la pueda traer en Santa Cruz, porque como todas las personas, ¿no? Hay gente que nos quiere y hay gente que no nos quiere. Si nos
quisiera todo el mundo, ahí tendríamos que preocuparnos, ¿no? De qué estamos haciendo porque todos me quieren. José Andrés, ¿por qué crees que, mira, si comenzás a analizar, nos falta Rodrigo, nos falta del partido Morena Eva Copa, y hasta ahí vamos a llegar porque los otros candidatos no prácticamente son inexistentes, incluida Eva Copa, que está con muy, muy bajas posibilidades. ¿Por qué crees que de todas las candidaturas, todas, absolutas, sin temor a equivocarme, no hay un solo cruceño, veniano o pandino que sea candidato a presidente? Y que hayamos tenido en la historia de nuestro país 3 presidentes Camba. Yo creo que es por un tema justamente de lo que conversábamos un poquito más atrás, de el adoctrinamiento que tienen en otros departamentos. Porque... ¿O será que no se quieren meterlo los Cambas y prefieren abocarse a su propia vida? Porque el cruceño no está interesado en el poder, también. No estoy diciendo que el 100% de los cruceños, pero el cruceño en general dice, no, yo quiero trabajar con mi empresa, quiero trabajar tranquilo en mi propiedad, quiero trabajar en tal lugar. Pero no he escuchado a nadie que diga, yo quiero ser funcionario de tal lugar. Yo desde chico siempre he dicho, a mí me gustaría ser político o me gustaría ser diplomático. Bueno, son aspiraciones que tengo y que tengo con la gente con la que yo me rodeo ahí en la Casa de la Juventud, que tienen mismas aspiraciones, pero son uno de cada, ¿cuánto? Cada 1000 cruceños, no sé, digamos. Yo creo que es por un tema de que el cruceño quizás no quiere involucrarse tanto y porque el resto del país no deja que los cruceños nos involucremos. Yo tengo esperanza en una persona que creo que puede llegar a ser presidenciable y su nombre es Manuel Saavedra. Mamén. Mamén. Si él, bueno, él ahorita es una persona muy, muy querida en redes sociales, he visto ya ha lanzado su alianza o partido, Voz, y yo creo que él no tiene muchos anticuerpos a nivel nacional. Y si él hiciese, bueno, se va a candidatar a alcalde, si él hiciera una gran gestión como alcalde, ¿por qué no podría ser presidenciable? Porque ya la gente que lo va conociendo, él ya se está mostrando a nivel nacional. Obviamente, como Medrano, que también redes sociales, todo, pero a diferencia de Mamén con Medrano, que Medrano ya se tiró a la piscina siendo chico, sin saber nadar. En cambio, Mamén pareciera que va por etapas. Va por etapas. Hay una cosa que coincido plenamente con vos. En las redes sociales de Mamén Saavedra he leído muchos comentarios. En La Paz necesitamos un Mamén, en Cochabamba necesitamos un Mamén. Quisiéramos nosotros en Potosí tener un Mamén que nos defienda, ¿no? Y tenés razón, ha traspasado ya el límite departamental. Exacto. Y hay mucha gente que se identifica y que aplaude todo lo que está haciendo. Rodrigo, ¿por qué crees que a Rodrigo Paz Pereira no lo invitaron al debate de la Red 1, por ejemplo? La verdad es que yo no sabía si no lo invitaron o por lo menos eso es lo que él o es indica, que no pudo participar. Bueno, Rodrigo, si se ve en las encuestas, es el quinto candidato con mayor intención de voto. A mí me parece pues una falta de respeto que vaya Johnny Fernández a un debate, que se le dé palestra a ese personaje nefasto. Santa Cruz, ¿cuánto tiempo está el puente de la Virgen de Cotoca construcción? ¿Cuántos casos de corrupción existen? O sea, la gestión de Johnny Fernández ha sido pues desastrosa. Y que el tipo tenga la osadía de decir yo quiero ser presidente, o sea, uno se fija lo que ha hecho, pues, ¿se imagina? Para muestra basta un botón, claro. No, para mí Johnny no existe. Johnny no existe y se va a ir, gracias a Dios, en marzo. Marzo, si no me equivoco, se va. Entonces, es una falta de respeto que se lo haya invitado quizás a Johnny y no se lo haya invitado a Rodrigo, si es que no lo invitaron. Y bueno, en el tema del foro con los candidatos, que hubo una propuesta de su gente para números, me parece que no es por un favoritismo hacia los candidatos de parte de la Federación de Jóvenes ni de la CANEP, sino por un tema de tiempo, de logística, todo lo demás. Son los 4 candidatos con mayor intención de voto. No es porque no me cae Rodrigo, no es que lo invitaron a Johnny o invitaron a El Castillo,
o invitaron a Eva Copa Ujú. o alguien más y no lo invitaron a Rodrigo que teníamos nosotros, sino que por temas logísticos, por temas de tiempo, todo lo demás, es que se hizo con 4 candidatos. ¿Ya? Y lamentablemente Rodrigo no está entre los candidatos más votados, según las encuestas, Pero está porque arriba de Johnny, ¿no? sí, Según las está encuestas. arriba de Johnny, está arriba de Johnny. Yo estoy hablando aquí del foro, Claro. Ah, ¿ya? ok. Entonces, no es por favoritismo, ya no sé en el caso de la Red 1 cómo habrá sido. Oye, José Andrés, ¿y por qué crees que es casi imperceptible la participación del capitán Lara, si es tan fuerte y es un ejemplo para mucha gente de valentía, de honestidad, etcétera, etcétera? Es que yo no creo que sea imperceptible, porque quizás no están haciendo tanta campaña, ¿Pero lo has visto en alguna parte? ni una parte. Yo lo he invitado N cantidad de veces y no contesta el teléfono, por ejemplo. Claro, el tema, si uno quiere tener cantidad de votos, si uno quiere llegar a ser presidente, senador, diputado, lo que sea, ¿cómo lo hace? Haciendo campaña, Claro. haciendo campaña. Entonces yo no he visto que Rodrigo, el capitán Lara, hagan campaña como lo hacen los otros candidatos que están arriba de él, ¿ya? Porque, bueno, lo sigo a los candidatos en sus redes y a lo que más veo moverse es Tuto, Samuel, Manfred, Rodrigo no lo sigo, la verdad. No pienso ni seguirlo, pero bueno, pues también Pero por curiosidad, para saber qué hace. alguna vez podría ver sus historias, pero aumentarle un seguidor, la verdad Claro. es que no. Es verdad, ¿no? De pasito nada más. Sí, sí, sí. Y Eva Copa, No, para mí Eva Copa es un NPC, como decimos los jóvenes en esta elección. es una especie de no sabe, no Un responde. INN, Claro, un desconocido. ajá, o sea, alguien que no tiene peso y no marca diferencia. Lo mismo que Del Castillo y Johnny. Bueno, Del Castillo y Johnny lo nombramos por los cargos que tienen o Claro. tuvieron, pero no existen dentro de esta elección. Porque sí es un personaje interesante y es, a ver, ¿quién le da su apoyo? Es Jaime Dun. Pero ya no está en Sí, carrera, no ¿no? está en carrera, pero la fuerza que él tiene y puede decirle a sus votantes, Claro. yo apoyo a fulano, vamos a ver si tiene la capacidad de transferirle ese voto, porque Jaime Dun es una persona clave ya en esta elección. Por más de que no ¿Vos esté en crees 100%. que ya tenía 100%. su gente captada? Sí, según encuestas que no salieron, porque no pueden salir encuestas sin que esté un candidato. Habilitado, claro. Ajá. Pero según las encuestas, la gente ya preguntaba, Jaime Dun estaba con el 12%. Tanto. Ajá. Entonces, quizás ese 12% le mermaba a Samuel, a Tuto, a Rodrigo, Manfred, Andrónico, todo lo demás. Le pueden mermar a todos los candidatos, pero es un 12% que quizá no lo vaya a transferir ese 12%, pero puede transferir un poco. Es decir, ¿Y vos crees que él pueda intentar negociar su 12% con sí, alguno de los que pero encabezan? lógico, pero lógico. Y ser gobierno sin ser gobierno. Ser gobierno sin ser gobierno, porque al final son políticos. Nadie va a velar por el bienestar del país. Va a velar obviamente por sus intereses, porque cuando uno tiene poder de algo, uno pues tampoco, pienso, cuando, cuando uno tiene un conocimiento, hablo un tema de trabajo, tiene que cambiarlo por algo de valor, ¿ya? Pero un tema de cuando es algo ya más allá de uno, más pensando ya en la población, uno quizá debería hacer esos desprendimientos y decir, yo quiero lo mejor para el país, creo que la mejor propuesta o lo que más se asemeja a lo que yo pienso es fulano de tal y yo le voy a apoyar a fulano, ¿ya? Ya si esa persona, como pasó en Argentina, por ejemplo, cuando fue la segunda vuelta que Patricia Bullrich se unió a Milei porque obviamente se acercaba más a sus ideales, Patricia Bullrich ahora es su ministra de Seguridad, ¿ya? ¿Quién dice que Jaime Dun después no puede ser el ministro de Economía de Samuel o de Tuto o a la persona que él quiera dar el apoyo? Es que sería fantástico que las personas más valiosas profesionalmente hablando sean parte de un gobierno, 100%. cosa que no sucede ahorita. Si uno revisa las amplias y complicadas sesiones de la Cámara de Senadores y de Diputados, hay gente que no sabe leer, hay gente que no sabe escribir, y no digo que tengan la culpa, es la condición de vida que les tocó vivir, pero no pueden ser autoridades, No porque puede. la autoridad tiene que tener
una capacidad intelectual superior a la nuestra, porque son los que nos están representando. Sí, y bueno, recién igual salía un video, me salió ahí en redes, de una diputada que se durmió en media sesión. ¿Ya? Entonces, a mí, y por decir que ellos se candidateen y que no se les permita decir racismo, discriminación, no es racismo ni discriminación, pero son las personas que van a ser escogidas para hacer Además, las leyes. tendría que haber requisitos, Sí, ¿no es cierto?, lógico, para tener un cargo lógico. público. A mí, por ejemplo, me preguntaba Maggie el otro día en la entrevista que si yo sería candidato ahorita. Yo le dije, sería una responsabilidad. Sería una responsabilidad para conmigo mismo y para el país, porque yo todavía sigo en proceso de formación. Sigo en proceso de formación. Quizás cuando yo crea que ya estoy preparado para ser candidato, para dar el salto, cuando sienta que ya puedo asumir la responsabilidad con el país, conmigo, ahí quizás en ese momento voy a ser candidato. Pero primero uno tiene que tener formación. Como dice, hay gente que no sabe leer, que no sabe escribir. Lamentablemente, por los gobiernos que estuvieron y no hicieron absolutamente nada por la educación, porque por la ignorancia que ha entrado este gobierno, porque por una bolsa de pollo hay gente que vende su voto. Entonces, el gobierno del MAS, durante todos estos 20 años, en vez de luchar contra la baja educación o la ignorancia, ellos la han promovido porque les sirve. Claro, les Porque les sirve, favorece. claro, porque dicen los de la derecha que solo piensan en sus intereses y todo lo demás. Fácilmente influenciables, ¿no? Fácilmente influenciables. ¿Por qué no tienen esa capacidad de pensamiento crítico o de razonar? Lamentablemente. No estoy diciendo que la ignorancia va a dejar de existir porque en todos los países del mundo, hasta los más desarrollados, existe gente ignorante, pero sí se puede trabajar para bajar el índice de ignorancia. Y evidentemente hay gente ignorante, porque le da la gana también, y muy estudiada, ¿no? Que tiene un poquito de estiércol en la cabeza, pero es súper importante que sean personas notables, como en algún momento existieron cuando existían las cortes electorales, cortes departamentales electorales, que buscaban a gente que no pertenezca a ningún partido, que tenga título en nivel profesional, maesterados, doctorados, ejercicio de su profesión, que pueda ocupar y entrar en el zapato, en la horma y en la talla correcta, cosa que no está sucediendo. Para terminar, querido José Andrés, ¿qué mensaje, aprovechando que estamos ahorita en redes, vos lo haces por tu lado, pero acá en cara a cara, a los jóvenes igual que vos, cuál es la función básica que tienen personas de tu edad, mayores, 30, 35 años, menores, en estas elecciones del 17 de agosto? Bueno, yo creo que es un deber y una obligación nosotros asistir a votar y cuidar el voto. Y no correrse si salen elegidos jurados, por favor. Sí, sí, sí. La verdad es que, y eso es muy importante, yo el año 2021, yo fui jurado voluntario. ¿Se puede? Se puede. Me acuerdo a mi hermano le había tocado ser jurado y justamente era un amigo el que estaba trabajando en el tribunal. Le dije, yo quiero ser jurado. ¿Por qué? Porque quiero ayudar. Eso es civismo, cumplir nuestro deber como ciudadanos. Entonces, si les toca ser jurado, no es que se van a quedar a dormir en la piscina o si toca ir a votar. Es un deber de todos, fiscalizar, cuidar. Porque si no lo hacemos, de aquí a 5 años va a haber gente que se va a terminar yendo como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Cuba. Y nuestros familiares, nuestros amigos se van a terminar yendo en busca de otras oportunidades. Y ahí va a ser tarde. Ya va a ser tarde para arrepentirse. Entonces, yo creo que los jóvenes y la población, primero, tiene que votar informado, votar por convicción, votar inteligente y fiscalizar el voto. Y para los jóvenes que todavía no votan o siguen en colegio, que quizás les vaya a salir algún video, que traten de aprender lo más que puedan de historia, de nuestra historia. Porque como decía, el pueblo que no tiene su identidad, que no asume su identidad, tiende a desaparecer. Y si bien Santa Cruz es una ciudad, un departamento muy hospitalario para la persona que viene de afuera, las personas que llegan tienen que acomodarse también a lo que son nuestras costumbres, ¿ya? A respetarlas, nuestro carnaval, nuestra comida, nuestro voceo, algo que
los canales de televisión, las publicidades, hablan de tú. Aquí en Santa Cruz se habla de vos. Y no, uno no tiene por qué correrse de cómo es. Entonces, a los jóvenes que asuman su identidad y que se sientan orgullosos. ¿Por qué no dejas de ser boliviano No voceando? dejas de ser boliviano. Sos de Santa Cruz, Bolivia. Pero, como dije, somos un país muy diverso. El paseño que se siente orgulloso de ser paseño. El potosino que se siente orgulloso de ser potosino. Y el cruceño que se siente orgulloso de ser cruceño. No hay misterio. Al final, todos somos bolivianos, pero con nuestras diferencias. Nuestras diferencias. Lo que nos hace un país mucho más rico, ¿no? Exactamente. Y bueno, quiero agradecerte muchísimo, ha sido un placer conocerte. Es muy gracioso porque José Andrés es de la edad prácticamente de mi hija del medio, su tía es amiga de mi hermana, una de sus mejores amigas, y venís de una familia que tiene las raíces bien profundas en esta Santa Cruz que tanto amamos. Yo te agradezco y te felicito por comprometerte desde pequeño con esto que necesita reunir todavía más personas como vos para que hagan un gran ejército de jóvenes en defensa del futuro, bueno, ni tan futuro, del presente de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación y esperemos que la juventud tenga una visión un poco más amplia y que piense de que el cambio ya está en ella, que ya es el presente y que ya los dinosaurios ya se van, y que trabaje por su tierra, que la desarrolle. Es verdad, todos tenemos que participar de una u otra manera desde donde nos toque. Gracias a ustedes por seguirnos, por vernos y por compartir obviamente esta bonita entrevista que está dirigida a la gente joven para que se active, para que se movilice en vista de estas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Hasta luego.